¿Cómo está, profe? Gracias a Dios y usted. Bien, sí, señora, un poquito agripada, pero bien. Ah, estamos igual. Profe, bueno, lo que pasa es que, entre otras, nos tiene preocupados es porque nosotros vemos como pequeñito el trabajo. Sin embargo, nosotros cogimos un número de veinte reactivos, ¿sí? Donde terminamos escogiendo 10. Pero entonces, yo le decía a mis compañeros que a mí me parece que toca, en el trabajo toca decir, por ejemplo, el reactivo que utilizamos fue de opción múltiple o de jerarquización o de identificación de ejercicio, algo así, y explicar cada uno de los reactivos, o eso no es necesario. No, solo envíalo así y ya está. O a no ser que ustedes quieran de pronto al lado de la pregunta colocar el nombre de la pregunta. Si me hago entender lo que estás diciendo, pero no hay necesidad de entrar a escribir como tal. El tipo de reactivo no es necesario describirlo, ¿no? No, no. No, lo otro es que evalúa la prueba. Pues nosotros pensábamos si al menos hacer la evaluación, digo, realizar la prueba piloto. Eh, Pensábamos al menos encontrar a dos, tres personas que nos hagan la prueba para ver si la prueba sí es confiable. Ah, no, si lo hacen, maravilloso. Son valores agregados. Pues como tal no había necesidad de entrar a pilotearla, pero si lo hacen, mucho mejor. Sí, Están cumpliendo todo el proceso. sí, eso, y entonces, porque ahí sí podríamos, lo que pasa es que es la única forma que nosotros vemos para poder hacer, por ejemplo, el punto donde dice evalúa la prueba. Claro, porque es establecer si sirve o no sirve. Sí, exacto, es la única forma. Ajá. Y dice, elabora el borrador final de la prueba, pero para eso ya hemos hecho la prueba en sí. Exacto. Entonces eso sería repetirlo, no sabemos. No, mira, cuando uno pilotea pruebas, lo que hace es, digamos, por ejemplo, primera versión preliminar, ¿sí? Y hace la aplicación. Y después, si usted establece a partir de eso la versión definitiva. Entonces, para que, por ejemplo, si van a pilotear la prueba, lo ideal sería que me enviaran cuál fue la versión preliminar y cuál es la versión definitiva identificadas. Entonces, Ya, después, perdóname, antes de que se me sí, olvide. sí, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, la prueba piloto para evaluar la prueba fue presentada a 3 personas con determinadas características. Luego de realizar la evaluación, determinamos que el reactivo tal o el ítem tal estaba mal elaborado, mal redactado, no era claro, no se utilizaba de pronto, no evaluaba lo que ustedes querían. Por ende, la prueba definitiva se considera que está listo y anexan la entrada. Ya. Ya, pero entonces para eso sí podríamos tomar todos los reactivos que ya hicimos y así sí podemos hacer un tamiz con cuáles nos quedamos y poder hacer la evaluación. Sí, porque si ustedes, por Ah, ejemplo, dicen voy a uy, coger 10 o sea, hay dos maneras también que puede hacer, coge 10 y 10, ¿sí? Pero es que eso le implica sí. aplicar 2 veces la prueba. Entonces es mejor coja todos esos 20 y ya establezca a partir, o los 15 que haya cogido y ya establezca usted, la aplica y usted ya selecciona cuáles son los que sirven y no sirven, cuáles estuvieron bien redactados, cuáles estuvieron mal redactados, cuáles no fueron comprensibles a la persona, cuáles considera la persona que de pronto pues como que no fue claro y ustedes cuáles consideran que evalúan o no evalúan. Bueno, sí, sí, porque decíamos no, porque únicamente estaríamos poniendo la sola prueba y, no, o sea, nos estábamos embrollando y decíamos, no, bueno, pero si es así, ya claro, sí, está más claro, gracias. Vale. Sí, sí, sí. Ay, Sí, perfecto, gracias, profe. listo, Muy Blanca, amable. con todo gusto. Para Bueno, Catherine, Daisy, Liliana, Víctor, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha es ido? que ¿Cómo han Caterina es avanzado? de mi grupo, profe. Ah, vale. Bueno. Vale, gracias. Bueno, Hola, profe, ¿cómo está? Habla con Liliana, Liliana. buen día, ¿cómo va? Bien, gracias.
Muchas gracias por haber asistido, porque yo sé que de verdad le costaba bastante trabajo este encuentro, con tanto trabajo que tiene. No, pero cuéntame, ¿cómo van con la prueba ustedes? Bueno, mira, como había tenido dificultad para acceder, no sé por qué no me daba el link que había dicho, pero entonces me fui como para el primero y ahí sí lo logré, pero no alcancé a escuchar de lo que estaban hablando. Pero tengo por aquí preguntitas. Y me interesó lo que estaban diciendo, pero no me tocó todo el proceso. Estábamos hablando porque Blanca me preguntaba que si, pues, si hacían el pilotaje de la prueba. Sí. Entonces, pues el pilotaje es uno de los pasos que está sugerido para la aplicación, sugerido no, que es necesario para la aplicación, para el diseño de pruebas psicológicas sencillas, simples. Ajá. Entonces la idea que yo les Ok. planteaba era que pues que si lo van a hacer es muy bueno, pero hay que conseguir de todas maneras personas que tengan características similares a las que muy posiblemente se le puede aplicar para el cargo, ¿sí? Ah, ok, sí. Y que se acuerda que habíamos hablado el lunes de que es bueno siempre tener un banco de preguntas, no solamente las 10 que se les solicita, sino un banco 5 o 10 más, que Sí. permitan, como quien dice, establecer si luego ese pilotaje sirven o no sirven. Ajá. Entonces lo que hablábamos con Blanca es que ellos van a aplicar la prueba a unas personas que tienen unas condiciones muy similares a las que se está hablando del caso. Ujú, Van a aplicar las 20 preguntas que elaboraron ujú. y a partir de esa aplicación van a determinar cuáles, cuáles son las 10 preguntas que van a dejar para el instrumento, para la prueba, Ujú. ¿sí? Para la prueba de Sí. selección. Ok. Entonces, lo que estábamos también hablando es que usted tiene que mirar cuando vaya a seleccionar las preguntas, es si la pregunta es clara, si está bien redactada, si es comprensible, si mide lo que tiene que medir, si la persona pues entendió lo que se le está preguntando y a partir de esos criterios usted va diciendo si me sirve, no me sirve y luego ya constituye las 10 preguntas. Ok. Y en la presentación de las 10 preguntas ponemos ese proceso donde se ven todas las otras, Exacto, entonces eso que es se lo eh, refleje que tuvimos ese proceso. sí, entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Digamos, versión preliminar de la prueba. Entonces colocan todos los ítems, ¿sí? Y luego Ok. a partir del proceso de pilotaje se determinó que la pregunta 1, la pregunta 5, la pregunta 10, bueno, en el orden que ustedes lo hayan planteado, no fueron claras para el entrevistado, no evalúan lo que queríamos evaluar, estaban mal redactadas, eran, bueno, usted ya le coloca los criterios y luego la versión definitiva de la prueba es y coloca las 10 preguntas. No necesita colocar las respuestas de los No, no, entrevistados, no es no. necesario. ¿Qué es lo Ok. importante? Digamos que ustedes sí tengan claro cuál es la respuesta, ¿no? Ah, sí. O lo Obviamente. esperado de respuesta, Ajá. claro. O lo esperado de lo que pues, se pretende medir, que ustedes pretenden evaluar. O sea, ahí se me surge entonces otra pregunta. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que esperamos como respuesta. Claro, porque Ok, ustedes son los listo. que van a evaluar. Y eso lo tenemos que dejar por sentado en ese informe de todo el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, yo hago una sigamos. pregunta, sí, te escucho. Sigamos, por ejemplo, ustedes tienen una pregunta de selección múltiple, pues subrayen la respuesta correcta, ¿sí? Ajá. O por ejemplo, si yo lo que se tiene, todos son respuestas porque son para respuestas abiertas. Toda la entrevista está basada en respuestas abiertas. Ah, Eh, entonces yo podría colocar simplemente en parte del proceso de la elaboración de esta prueba, por ejemplo, qué es lo que quiero encontrar ahí, qué información, exacto, supongamos. ¿usted qué quiere que Ok, evalúe? Digamos, por ejemplo, exacto. señor Pepito, descríbame el proceso de la realización de una app, aquí pensando en borrador, ¿no? Sí. Usted tiene que saber qué es lo que se hace para una app,
bueno, no sé, Ajá. la montaje en el sistema, la formulación del algoritmo, la versión de diagramación, el diseño Ujú. visual, ya, pues esos son como Por, los tópicos. Y sí, eso se por esperaría que la persona dijera. responder. Ok, por ejemplo, si yo le pregunto, voy a evaluar, por ejemplo, el área de conocimiento de esta persona en cuestión de manejo de personal, como en general, del área de ventas y qué tanto conocimiento tiene como en las finanzas y todo esto. Entonces, Ah, por sí. ejemplo, yo le pregunto que si tiene experiencia en el manejo de personal de ventas. Entonces, lo que yo evalúo ahí es cómo esta persona califica los resultados bueno, no los resultados, sino mm, si le pregunto, por ejemplo, que si tiene conocimiento de los vendedores y que cómo él califica, supongamos, o evalúa los resultados de los buenos vendedores, yo ahí lo que valoro es el conocimiento que él tiene del manejo del personal en el área de ventas. Sí, o también ¿Sería puede, eso? sí, o también podría ser, por ejemplo, usted va a tener son preguntas hipotéticas, usted va a tener personal a cargo, si usted contrata, si usted va a contratar a Pepito Pérez, cuáles son los aspectos que usted debe considerar legalmente desde el marco colombiano para contratar a una persona. Entonces, mínimo que tenga un contrato de trabajo, ya sea en el tiempo que sea, que tenga un salario, lo mínimo, o sea, aquí en Colombia lo mínimo legal es el mínimo, ¿sí? Que tenga una seguridad social, unos riesgos profesionales, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero no necesitan como tal el reporte, o sea, imaginarse en que la persona está hablando y un reporte así tipo transcripción, Hmm. sino los tópicos. Esta pregunta evalúa, conocimientos legales, conocimientos de apps, conocimientos de contabilidad, conocimientos o aptitudes, bueno, lo que usted ya Por considere. ejemplo, esta otra, supongamos que preguntarle cómo usualmente él puede supervisar el trabajo de los colaboradores. Entonces, lo que yo espero que él responda es que lo hace a través de reportes, de auditorías, de juntas Ah, ok, o de informes o de escritos, informes escritos. o tablas de mando, o cuadros Ajá. de mando, bueno, no sé cómo, normalmente uno lo llama cuadros de mando. Entonces, sí, Ok, listo. O sea, no hay que meter todo el discurso de lo que esperaría como respuesta, porque es que eso ya es no, 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 exactamente no, lo que uno no, está a la espera ¿qué, de la respuesta. qué evalúas? Eso es. Ajá. Ok, Ya que, listo. porque es que suele pasar que, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, si se fuera a llevar a la vida real, usted tiene que tener claro qué es lo que va a evaluar la pregunta, porque a veces vamos a encontrar personas que son charlatanas y te hablan mucho y te dicen poco. Ujú. Entonces, si dentro de un discurso que digamos, por ejemplo, tú te vas a la transcripción y te transcriben 2 hojas y dentro de esas 2 hojas de transcripción no te dicen ni medio punto de lo que tú esperabas evaluar, pues ya entra es una persona que hay que entrar a descartar, a no ser que quieras una persona que sea muy buena oradora. Ok. Y por ejemplo, cuando se pregunta que si tiene experiencia, por ejemplo, en el área, eh, pues supongamos, en gerencia de zona, eh, ¿y cuánto tiempo? ¿Esos son dos preguntas o una sola o uno puede meter las dos? Habría que saber ¿Cómo? elaborar la Liliana, porque usted puede Ajá. preguntar, cuánto tiempo tiene usted de experiencia gerenciando regionales? Ahí está evaluando tiempo y si tiene experiencia, y en una sola pregunta. O sea, como tiene experiencia en gerencia de zona y cuánto tiempo. No, ahí están 2 preguntas. Ah, ok. Entra de una vez de entrada. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia en gerencias de regionales o de zonas, de oficinas de zona? Entonces la persona te va a decir, no tengo experiencia, pero tengo experiencia en otra cosa, ¿sí? Pero es que por ejemplo, ese tipo de experiencia que tú me hablas, tú ya lo tienes que definir, por ejemplo, en un perfil de cargo. Que mínimo, pero pues acá en el caso no es que yo les estoy pidiendo el perfil del cargo, ¿sí?
pero lo Pero ideal se supone que si la persona llega a una entrevista como esa, ya se ha filtrado información y se sabe que sí debería, que no tengo necesidad de preguntarle, quizás sí ok, tiene. bien, sí, sí, partiendo de esa premisa, sí. Entonces, Ya es no, esa posterior a. pregunta, exacto, entonces esa pregunta yo la podría descartar y más bien preguntar unas que tengan que ver más con el cargo en sí y lo que se espera que el perfil cumpla. Sí, una cosa muy importante es que eviten hacer preguntas predecibles. Exacto, Por ok. ejemplo, una pregunta predecible es ¿cómo se siente hoy? Bien, Sí. pues porque no te va a llegar un entrevistado a decirte no, hoy estoy fatal, o un cuestionario, hoy me siento fatal. No, sino preguntas, o lo otro, que sean preguntas cortas, de respuesta corta y concreta, como por ejemplo, si no. Bueno, pero entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en ese sentido, ya sé que ha tenido experiencia en gerencia de zona. Lo Okay. que yo podría preguntar si es qué características considera que debe tener un buen gerente de zona, porque ahí yo puedo medir el conocimiento que tiene del cargo o la visión que tiene de este. Sí, pues para efectos del ejercicio sí, pero si fueran efectos de la vida real no sería tan pertinente, ¿sabes por qué? Porque cuando tú lanzas Okay. una convocatoria, tú debes enviar ese perfil de cargo, o sea, qué es lo que tú quieres con las personas que se presenten y a partir de eso la que quieres contratar. O sea que esa sería casi que obvia. De alguna otra manera sí, porque es que nadie, o sea, eh, cuando uno hace, por ejemplo, ese tipo de preguntas para esos casos, tú tienes que buscar la manera de que la persona te, no te finja o te simule, Ajá. sino que sea auténtica su respuesta, porque es que finalmente tú les das el perfil a los candidatos, entonces las personas, pues lo mínimo que uno hace cuando va a conseguir un trabajo es saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Ok, entonces en ese caso sí podría preguntar algo más puntual, como que me diga cuáles han sido como sus logros de los últimos trabajos. Ah, exacto, puede ser, por ejemplo. Y ahí sí puedo medir como el nivel como de experiencia, el nivel Sí, de éxito, cómo valora su propio sí, trabajo. una orientación al logro, liderazgo, solución de problemas. Ok. Por ejemplo, en un caso, digamos, si esto fuera real, sería muy útil hacer preguntas hipotéticas al respecto de casos. Usted es el gerente de zona y ha encontrado que una de sus empleadas está, no sé, bueno, no robando, sino, Y por ejemplo, que está manejando mal sus propias finanzas exacto, y tiene entonces, problemas financieros, ¿qué haría ella en usted? su aspecto personal, ¿qué haría? Y que Y está resulta que esa sacando, persona es la cajera. exacto, y que está sacando plata de la empresa. ¿Usted cómo soluciona eso? Siendo usted el gerente, ¿cómo soluciona eso? Oh, qué grave, sí. Ok, Que eso lo puede uno listo. manejar con preguntas hipotéticas. Ok, listo. Y eso mide el manejo del personal en él, ¿cierto? Sí, Valora como la capacidad de conflictos. liderazgo, comunicación, solución de problemas, habilidades gerenciales, ¿no? Incluso aspectos legales. Perfecto. Listo. Una pequeñita pista necesito para lo siguiente. Como esto tiene que tener como un cierto orden. A raticos cuando la hacíamos realizando, uno se pierde un poquito en el orden que deben ir hechas, porque yo pienso que uno debe irlo midiendo como así, manejo del personal, aspecto financiero. Estaría bien manejarla así, ¿cierto? Juntar los tipos de preguntas. Sí, usted puede hacer por bloques, como Ok. por decirlo así, por áreas. Usted evalúa primero tal, primero tal, primero tal, segundo tal, así. ¿Qué es lo importante? Que los reactivos que ustedes vayan a elaborar, eh,
no se salgan de lo que usted quiere preguntar, de lo que usted quiere conocer y sobre todo de lo que usted quiere contratar. Ok. Listo. Vamos, Jessica, se puede variar entre preguntas hipotéticas y cerradas. Lo ideal sería, pues siga, ya depende de cómo lo van a hacer ustedes, si lo van a hacer de forma oral, si lo van a hacer de forma escrita. Pero usted puede dentro de una prueba, puede hacer preguntas, por ejemplo, de selección múltiple, que van enfocadas desde lo hipotético y son preguntas cerradas. Lo que pasa es que la pregunta cerrada tiene una particularidad y es que te va a dar una respuesta específica, ¿sí? Entonces una pregunta cerrada, por ejemplo, es una pregunta de selección múltiple o una pregunta de verdadero o falso, una pregunta tipo Likert es una pregunta cerrada, mientras que una pregunta abierta es una pregunta que facilita el reporte de la persona, va más allá de la respuesta planteada. Entonces, pero tú puedes, por ejemplo, para hacer preguntas, Jessica, desde preguntas hipotéticas, desde selección múltiple, Likert, ¿sí? Profe, una pregunta. Buenos días. Hola, buen día. Hola. ¿Podemos incluir entonces allí todo este tipo de preguntas, tanto en formato cerrado, abierto, como múltiple? ¿O es mejor que escojamos una sola categoría, pues un solo tipo de... Escojan una sola, Sí, es más o fácil. las hacen abiertas o las hacen cerradas. Si las hacen abiertas, por ejemplo, que creo que Liliana la está haciendo como abierta, ¿cierto? Sí. Porque lo van a hacer tipo Sí, sí. entrevista. Si las van a hacer tipo entrevista, o sea, Exacto. reporte oral, háganlas abiertas, pero pueden combinar también diferentes tipos de preguntas. Si lo van a hacer cerrado, si lo van a hacer escrito, háganlo cerrado y ahí también pueden plantear los diferentes tipos de preguntas. Eso es para efectos del ejercicio, porque en la realidad, o sea, como para que ustedes vayan manejando todos los tipos de preguntas, porque a la realidad sí ya es importante que se unifique el criterio por términos de tiempo, de lugar, de metodología, recursos, bueno. ¿Cómo analizar confiabilidad si la prueba no se puede repetir? Profe, y lo necesario, pues lo importante aquí que con la realización de esta prueba es que nosotros conozcamos cómo se elabora, todo lo que vimos pues en la actividad pasada, también que vimos la parte de la estandarización, la confiabilidad, eso debemos de agregarlo allá a la prueba, toda esa parte de cómo No se está elaborando. necesariamente, porque es que la confiabilidad y la estandarización son para pruebas psicológicas complejas. Ah, ya, son más grandes. Sí. Más estructuradas, Más de mayor investigación, requieren un mayor criterio. En cambio, una prueba psicológica simple ustedes la pueden construir a partir de, por ejemplo, en la psicología organizacional, en la psicología clínica, en la psicología educativa. Sin embargo, sí debe tener pues algunos aspectos en que mida lo que quiere medir usted, ¿no? Y no siempre se deben diseñar pruebas, pues porque también tenemos que echar mano a cosas como por ejemplo la entrevista, una muy buena entrevista, una muy buena observación, unos muy buenos autorregistros. Pero acá para efectos es como para que ustedes conozcan los tipos de reactivos o de ítems o tipos de pregunta y a partir de ello pues los pongan a funcionar en casos hipotéticos, ¿sí? Listo. Sí, porque, por ejemplo, Víctor, la confiabilidad si la prueba no se puede repetir. Eso es muy cierto, o sea, se repetiría esa prueba si tuviéramos siempre las mismas condiciones o las mismas características, pero como no las vamos a tener, eso se trabajan en pruebas situacionales. Listo. Quizás una manera entonces de organizarse, porque obviamente cuesta, estos primeros acercamientos cuesta darle como un orden, que estructurarla bien. Podría ser como más bien organizar, o bueno, aquí ya no es arrancando, sino como para reevaluarla,
hacer un listado de las cosas que se necesitan o que se quieren tener en ese perfil de personas, ¿cierto? De cargo. Sí. Y basado en esas necesidades se plantean entonces las preguntas. Sí, una recomendación, ya que tocas Ajá. el tema. Listo. Y digamos, en una prueba escrita usted puede presentar los reactivos, pero siempre hay que tener consideración de que, por decirlo así, arranca con unas preguntas relativamente, pues no sencillas, sino que no implican tanto juicio, por así decirlo, y viene hacia la mitad con unas preguntas que son un poco más relevantes y luego baja otra vez. ¿Por qué? Porque es, o sea, como una campana de Gauss, porque eso le permite, digamos, por ejemplo, en la entrevista, pues si tú entras de primer momento a hacer una pregunta que, digamos, usted fuma o usted consume drogas, de primer momento, pues la persona de una vez entra se pone ansiosa, puede ser chocante, ¿sí? Entonces es como ir manejando un orden lógico a las preguntas, dependiendo sus criterios o lo que ustedes quieran evaluar, dejando a la mitad como lo más sensible. Y tensionante, lo que puede tensionar. Exacto. Ajá. O sea, como crear ese hilo de tensión que tiene que existir, ponerlo como en equilibrio en el centro. Darle la confianza al principio, la tranquilidad, Exacto. se tensiona y luego se vuelve y se afloja el asunto. Exacto, porque nosotros desde psicología debemos partir desde el principio de uno, de la buena fe, y dos, de respetar también a la persona. Entonces, generarle un buen enganche, el rapport, un clima cálido, pues tampoco entrar de choque a quemarlo, por así decirlo, sino que la persona se sienta bien, y ahí sí, ya entrando en confianza, o de poder lanzar las preguntas sensibles y terminar y hacer un cierre. Es Sí, claro. porque por no hacerlo quizás de esa manera, uno se puede perder de un buen elemento para el cargo, en este caso puntual. Sí, que no todos reaccionamos de la misma manera. Hay personas Ajá, que pueden ser muy buenas, pero son muy ansiosas, y yo no, de alguna otra manera también necesito evaluar la ansiedad. Pues ajá. porque un gerente que se me ponga nervioso ante una situación, pues Sí. como que lo dudo. Pero entonces la idea no es llevar una intención, como dices tú, que el enganche sea de una tensionarlo, no, sino medir precisamente ese nivel de tensión, o sea, a medida que sube el calor de la entrevista, pues ver cómo se va comportando ante esa tensión. Sí, o sea, ese es el deber ser de cuando se maneja entrevista o cuando se maneja en elaboración de pruebas. Ah, Porque, ok. por ejemplo, si fuera la realidad, hay gente que no, de entrada hace las preguntas calientes, por decirlo así, y no, Uh-huh, son estilos. uh-huh. Pero ¿qué me interesa a mí? Que ustedes conozcan los tipos de pregunta, conozcan la forma como se elaboran, conozcan qué es lo que tiene que generar, lo que dice Víctor, cuál es la validez de un reactivo, de un ítem, ¿sí? Uh-huh. Y ya en su práctica profesional ustedes ya establecen su propio estilo, incluso para entrevistar. Ok, listo. Profe, le pregunto, no me quedó de pronto muy claro. Usted en el encuentro pasado habló de que nosotros, o sea, nosotros tenemos que ir a la práctica con este tipo de prueba, o sea, o es los que quieran hacerlo, o sea, tenemos que buscar alguna persona o algunas personas para hacerles esta prueba, que tengan conocimiento pues en el área. Pues no necesariamente, porque van a tener ustedes algunos grupos, y algunas personas van a tener una consideración de que les va a quedar difícil hacerlo, pero lo ideal sí sería que hicieran todo el tránsito de los pasos. Si ustedes ven que hay una persona que se asemeja más o menos a lo que, pues de pronto no es un gerente de zona, pero sí es una persona que tiene determinadas características similares a lo que se está planteando en el caso, pues ustedes se lo pueden aplicar, ¿sí? Como para Ok, que se vayan
Pues para que entren a hacer todos el procedimiento de elaboración de la prueba, pero pues no necesariamente, porque sé que muchos están en muchas condiciones o en muchos lugares donde no van a tener la posibilidad de hacerlo. Pero si dentro del grupo hay alguien que sí lo puede hacer, pues maravilloso. Sí, es que hay que empezar como a foguearse un poquito, ¿no? Entonces es como revisar esa parte. Sí. Entonces, pues eso nos ayuda mucho para el informe también. Bueno, igual en la formulación de la pregunta y todo el proceso, eso sería el informe, ¿cierto? Lo que vamos a presentar como informe que usted nos pide aquí. Exactamente. Sí, porque ustedes ya saben cuáles son las preguntas que no sirven o que no están bien elaboradas y ya. Pero el informe es contar todo ese proceso o el informe, no, sí. A partir de los pasos y dentro de los pasos ustedes ya establecen ya se está creando el informe. Sí, porque ustedes, digamos, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, perdón un segundo, ustedes tienen la oportunidad de pilotear eso, ¿sí? Entonces colocan el informe, lo presentan por pasos, ¿sí? Elaboración de los ítems, cada paso le van colocando como un pequeño contexto. Entonces se redactaron los siguientes 10 ítems. Pilotaje, se hizo la prueba con 3, 2, 5 personas que tienen estas características. A partir de eso se encontró que la pregunta tal y la pregunta tal no cumple, no evalúa, y luego ya el siguiente paso, que es como tal la definición del instrumento, la construcción ya y definición del borrador final de la prueba, la revisión de la prueba. Ya cogen. Entonces cojan por temas. Tema 1, contextualización, tema 2, construcción, tema 3, ensayo, tema 4, análisis, tema 5, así lo presentan. Ahí sí me perdí, perdón. ¿El tema 1 sería entonces qué? Los contenidos del curso, de la competencia 3. Ok. Entonces, en conceptualización de la prueba, ustedes ya establecen qué variables son las que van a medir con base en ese caso, ¿sí? Que es la conceptualización. Luego viene la construcción, que es pues los reactivos como tal, los que van a usar, ¿sí? Los que elaboramos nosotros. Ok, sí. Viene el ensayo, entonces harán, pues si van a hacer el pilotaje, entonces contarán cuáles son las condiciones en que se hizo. Luego viene ya, hicimos un análisis de reactivos en el que encontramos que la pregunta tal y la pregunta tal, a partir de esos ítems, de esos ejemplos que se colocan en el contenido, si la pregunta es clara, si la pregunta es corta, si, bueno, el tiempo, todos esos aspectos que se muestran ahí. Y ya viene el quinto punto, la revisión, está la prueba definitiva. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí. La que estaba escribiendo detallitos. Ok. ¿Hay algún pequeño truco en el cual uno pueda como volver más práctico el movilizar la pregunta cuando necesita, como la que me ayudaste hace un momentico a comprender, que tiene experiencia en esto y cuánto tiempo? Es que ahí hay dos preguntas. Exacto, ahí hay dos preguntas. Fue cuando dijiste ¿cuánto tiempo tiene experiencia? ¿Cuánto tiempo? Ajá. O sea, ahí ya hay como un criterio para revisar las preguntas. Sí. Vea,
En esa tabla que les muestran en el análisis de reactivos en el tema 4, yo creo que esa tabla es súper clave para que ustedes la revisen a la hora de determinar su pregunta. Análisis de reactivos. En el tema 4 hay La una tabla. que dice sensibilidad. Ajajá, la administradora. Porque es que, Administrador de prueba. digamos, por ejemplo, los que la van a hacer escrita. Si el que lo va a hacer escrita, si quedó mal, quedó mal. Pero, por ejemplo, si lo va a hacer los que lo van a hacer oral o algo así, puede darse una situación, y es que si la pregunta quedó mal elaborada y usted entra a reformularla de alguna otra manera, también está sesgando, ¿sí? Entonces, desde el principio tienen que quedar bien elaboradas las preguntas. Ok. Que sean términos comprensibles, que no sea tan larga, que en una pregunta no evalúen más de tanto número de cosas. O sea, si una pregunta, si usted va a evaluar comunicación, que en esa pregunta se evalúe comunicación. Que la pregunta se dirija a lo que se tiene que dirigir, que esté bien planteada, que no tenga términos técnicos muy elaborados que la persona no comprenda, que no dé pie a que la persona responda muy concretamente bien, mal, sí, no, sino que la pregunta genere información. No, señora. Andrea, para responderle a Andrea, no hay que sustentarlo. Pues oralmente no. No sé si tengan otra pregunta, muchachos. ¿Tienen alguna otra pregunta, otro comentario? Y yo por el momento creo que no. Estaba revisando aquí a ver si tenía alguna otra inquietud. Profe, ya, pues a mí ya, muchas gracias. Sí. Con todo gusto. ¿Qué es lo importante? Menos es más. Y cuando uno hace, o sea, la prueba no tiene que ser tan simple que no diga nada, pero tan compleja que sea enredada. Sí, es una cosa que es lo que nos interesa, que es lo que me interesa, que ustedes aprendan a hacer reactivos sencillos, simples. Pero bien hechos. Pero bien hechos, exacto. Entonces, acá vamos a manejar un collage de reactivos, pero la idea es que ustedes puedan conocer y acercarse a cada uno de esos elementos. Porque prueba psicológica simple como tal, no se va a aproximar, porque es que eso requiere, si se han dado cuenta en el contenido, eso requiere unos aspectos un poco más elaborados que no se estarían como tal en capacidad de entrar a hacerlos. Ya les respondo. El cuadro de análisis del que usted nos habla para el análisis debe llevar esas mismas preguntas que aparecen en el cuadro. No. Esas preguntas se las hacen ustedes. ¿Sí? Esas preguntas se las hacen ustedes. Se preguntan al respecto de la pregunta o del reactivo que ustedes están haciendo. Digamos, por ejemplo, con respecto a sensibilidad cultural, les cuento una experiencia. Se estaba planeando una actividad y una pregunta tenía un toque, por decirlo así, de discriminación, y habían varias personas de diferentes razas. Entonces, ese reactivo puede ser sensible para otro tipo de personas. Entonces,
las preguntas que están ahí, ustedes las tienen es que preguntárselas a la luz de la pregunta que están estableciendo, que van a hacer, que noto que de pronto no sea discriminatoria, que no sea segregante, que la pregunta sea clara, que sea comprensible, que esté bien escrita, que esté bien redactada, que sea corta o precisa, ¿sí? Que no vaya a generar que la persona tenga no opciones, sino que adivine la respuesta, bueno, hay cada uno de esos que se están planteando. Es como exacto, exactamente, Claudia, ¿qué tienen que considerar ustedes cuando elaboran una pregunta? Esos elementos. Y aparte de lo que tienen que tener consideración de la competencia o del aspecto que quieren conocer, de acuerdo al caso. El caso como tal tiene muchos aspectos a evaluar. Sí, el caso es corto, pero tiene varias áreas que ustedes pueden entrar a mirar. Eso, entonces, aunque ya me habías dado respuesta en el encuentro pasado, simplemente quiero reconfirmar que yo puedo tomar simplemente un área de lo que quiero que cumpla ese personaje que se va a evaluar y que se quiere asignar a ese cargo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me repite, Liliana, por favor? Sí, mira, supongamos que a él hay que evaluarle muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el manejo de personal, el conocimiento financiero, el conocimiento del producto. Yo, por ejemplo, supongamos, nosotros no vamos a tocar el conocimiento del producto, pero vamos a tocar el conocimiento que tiene del manejo de personal, del trabajo con los vendedores, del conocimiento financiero que tiene. Sí. Esos tres, con esos tres que toque, se puede realizar el trabajo. Sí, ya ustedes también pueden entrar a mirar otro tipo de cosas, pero sí. Pero sí es un camino acertado. Sí. Ok. Entonces, para responderle a Andrea, con que uno solo envíe el trabajo a nombre de todos, está bien. No es necesario que todos envíen la actividad. Si ya lo quieren hacer, yo no tengo ningún problema, pues es una sugerencia. ¿Sí? Ok. Y en el título, pues con el nombre que se graba el archivo, ¿metemos allí los nombres de todos los integrantes o no es necesario? Como para darle agilidad al asunto. No, con un solo nombre, con el que lo vaya a mandar. Okay. Porque es que se supone que tiene portada, ¿cierto? Entonces yo sí, ya claro. A partir de la portada yo ya empiezo a revisar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, yo creo que, por lo menos por mi lado, creo que ya todo. Profesora, yo le tengo una pregunta respecto a la actividad 1. ¿Usted cuándo estaría terminando de calificar? Este fin de semana espero terminar. Empecé por otros cursos y ahí voy evacuando. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, no sé si los demás tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces, pues yo pues en las horas de la tarde, o si de pronto me da un poquito, si se procesa rápido la grabación, procuraré subírsela para que tengan ahí de respaldo. Listo.
Bueno, buen día para todos, feliz fin de semana y que descansen, que tengan buen día. Voy a dar por terminada entonces la reunión. Buen día para todos.